Oye, profesor, parece que lo hubieran saboteado y lo hubieran cortado la clase, profesor. Cuando usted está hablando de la vulgar, profesor. Continúe, profesor. Bueno, esta sería la número 2, querido estudiante. Estábamos en que precisamente cuando escuchamos que hay un desconocimiento total de lo que son las clases sociales, incluso por personas ilustres. Llegó un momento en que veo que la querida llamada gran actriz Mencha, una de las mujeres inteligentes, intelectuales, porque el teatro es un género menor, donde se aprende mucha argumentación en el tabloide, argumentación jurídica, argumentación filosófica, argumentación literaria en cuanto a diálogos y cuestiones, y que es una persona culta, una persona del teatro, diga y casi que niegue que no existen las clases sociales. Las clases sociales existen, por eso les hablé de don Erasmo. Don Erasmo llama al gobernador, ahí quedamos, y que viene del pueblo, nace en el campo, pero en el campo hay divisiones. Una cosa es don Erasmo, dueño de grandes extensiones de tierra, don Erasmo Ordóñez, los Domínguez, el doctor Cuello, que nada más una vez que lo secuestraron, nacieron en Remolino, Magdalena, allá en el año 80, 70 lo secuestraron y unos delincuentes comunes o la guerrilla que lo secuestró, él lo rescató el ejército. Pedían 1.000 millones de pesos en aquellos tiempos, en que quizás a un jugador de fútbol no valía más que una coca. Entonces, ahora con el testaferrato y la vaina, los jugadores se han vuelto que, bueno, valen más, ganan más que un presidente en un solo partido, en unos minutos. Yo quiero hablarle de que lo vulgar y las clases sociales, para decirle que sí existen las clases sociales, que la inteligencia artificial se queda corta. Y muchas veces Google, al explicar estas cosas, existe, que del latín proviene la palabra vulgo, vulgus, vulgar, vulgus, que no es más que una parte del ser humano en su esencia que no está capacitada para las cosas cultas y especiales y técnicas, sino que el individuo es totalmente un ser tosco, es totalmente un ser que pertenece a la gente popular, que en su conjunto con otras personas y en su andar carece del cultismo y de las cuestiones netamente finas y específicas y técnicas. Una cuestión es la persona culta por esencia de naturaleza, como lo fue don José Murillo en Cartagena, jefe del sindicato del terminal marítimo en época de Berni Caraballo y Mochila Herrera, y que era un negro de ébano, de esos casados con una hija de Enriqueta Páez, y ese negro nunca se le escuchó una palabra como vaina ni no joda. Se vestía tan elegantemente y cruzaba las piernas como cualquier presidente de Colombia. Una cultura 100% natural y una inteligencia natural. De esa manera podemos distinguir entre los pópulos, lo que se vuelve popular, lo que se vuelve manipulable, lo que se vuelve demasiado repetitivo, donde llega a existir una parte superficial que hace que esta persona o estos seres realmente sean lastimosamente vulgares, que pertenecen a la parte inculta y vulgar por muchos idiomas que aprendan. Nosotros vemos cómo aparece sin ninguna clase de error, y de esta raíz proviene la cuestión de la Vulgata. Por ejemplo, la Vulgata latina de Gutenberg en la época de Mangucia, 1452 a 1505, y que guarda la biblioteca del Vaticano, donde San Jerónimo logran hacer esta Vulgata latina sin errores dentro de las cuestiones de fe.
y lo guarda el Vaticano. Por lo tanto, de aquí también viene la doctrina vulgar y proviene lo que es vulgarizarse, que cuando se hace constantemente vulgar o común a una persona por su utilización, sean en cuestiones políticas, cuestiones deportivas, tanta repetición y tanta popularidad lo lleva a ser una persona vulgar del populus, y porque su esencia realmente son vulgares. Aún con los idiomas que se aprenda, aún con 50 idiomas que se sepa. Porque es que nosotros, hablando de idiomas y la cuestión de las ramas lingüísticas, en el África nada más una sola rama, que incluso incluye el semita, una sola rama lingüística de África tiene 150 idiomas. Hay papas que dominan 105, 100 idiomas, entre esos lenguas y cuestiones, y giros y lingüísticos y cuestiones. Una sola rama donde hay decenas y decenas de ramas en la gran cuna de la humanidad, que es el África. Entonces, no sé por qué se enorgullece a alguien, y eso forma parte de la vulgaridad. De saber que tenemos un título del SENA, o que tenemos un título de que aprendimos aquí en American School unas palabras en inglés, o hablar el inglés. No es inglés, Structural English, que usted sabe, profesor. Porque usted cuando perdió con el profesor Pay, que después se lo encontró en una reunión de escritores y pensadores, y estaba usted y él se sorprende y se da cuenta que fue aquel estudiante que, teniendo la materia de la más alta hasta el último mes, en que él llega a reemplazar por enfermo a otro profesor de inglés con el que llevaba usted la materia más alta, se la colocó, que la perdió en 2.89, faltándole un puntico para coronarla con 3, y que podía aplicar la ley del arrastre, pero que usted no rogó ni hizo nada, porque usted sabía que en álgebra usted no entró sino 3 veces a clase por asistencia, la perdía, y lo mismo biología. Pero en inglés nunca perdió un solo día de clase, y por eso era uno de los mejores, hasta que usted odió esa materia. Entonces, profesor, hasta hoy en día que usted conoce muchas estructuras, e incluso de las lenguas semitas y de otras lenguas romanceras, a la que pertenece el español, el francés, en este bloque lingüístico. Por lo tanto, lo popular está en el pueblo. La persona popular, vulgar, pero también la persona que en su lenguaje habla totalmente suez y plebe, que es lo que se ve hoy en día en la lengua castellana colombiana y en muchas partes donde la plevedad ha suplantado a la cultura, al cultismo y a la gente culta, y se ha vuelto ya no del pueblo vulgar, del vulgo, sino ya de un lenguaje suez, que es también vulgaridad, y que estas cuestiones muchas veces se llevan en la piel totalmente con la clase social a que se pertenece, y que muchas veces el fundamento de la clase social es el hogar, y muchas personas ya vienen plebe desde el hogar en que nacen, ya sean por su miseria, ya sea por su falta de educación, por su miseria espiritual, etcétera, etcétera, y así caen muchos artistas y personas. Yo escuché un artista de las más grandes cultas, porque el teatro pertenece al género menor, que está diciendo que las clases sociales no existen, o que al menos no debemos en política, si es que la política, la esencia de la política es la lucha de clase. Existe la intelectualidad, el campesinado, donde está don Erasmo, el doctor Cuello, y muchos más, los Domínguez, cuyas extensiones de tierra tienen por dentro el Remolino Magdalena, tenían en la época en que niño iba allá, tenían jagüeyes y lagos y montañas. Y a esta hora los caporales venían sudados con cientos de cabezas de ganado que iban metiendo poco a poco, mientras don Erasmo decía, hija, tú que estás de vacaciones, Robinson, esa es la hija que acabó de venir de Bogotá de vacaciones, está estudiando odontología allá, la mandé a estudiar allá odontología, me saluda tu abuelo Federico Ferreira, tráiganle una taza de leche caliente a Robinson, el hijo de Otoniel Ferreira, mi compadre, amigo José Manuel de la O y de Juana Bolaño y tal, y nos poníamos a volar, ese es el papá de Manfredo Ordóñez Ferreira. Pero hoy en día que hay tantas riquezas, mala vida, tantas riquezas emergentes y tantas cuestiones donde muchas veces la misma clase obrera roba en las fábricas hasta llevar a un punto de quebrarla, como sucedió en Silé con los gerentes y toda esa cuestión. Entonces, cuando nosotros estamos en los pópulos, pueblo, populum, vulgos, vulgar,
vemos la Vulgata Latina, época de Pío X y Diosimo I y San Jerónimo y esas cuestiones, nos damos cuenta que sí existen y la clase campesina por dentro también está dividida. No es lo mismo un hijo de un archimillonario presidente de la República que tenga haciendas en el campo y sus hijos nazcan en el campo, pero tiene edificios en la ciudad, es multimillonario, es no sé qué, a un hombre que se ve obligado por jornada a vender y sudar para labrar la tierra a un terrateniente que es dueño de miles y miles y miles de hectáreas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya nace un germen para que haya una desigualdad social y una lucha y un por qué luchar. Y eso es el levantamiento de la clase campesina que una vez empuñó la arma para luchar contra los estados élites, oligarcas, y que hacen nacer también con la revolución industrial una clase que se llama la burguesía, que es la dueña de almacenes y de vaina y tiene un sueldo bueno y trabaja en grandes empresas y pueden sacar un carro fiado y pagarlo en un mes, etcétera, etcétera. Pero el proletariado, que son los grandes miserables que van a crear los grandes tugurios de las ciudades y donde emergen muchos deportistas del pescadito, de allá donde salió Prilla, del otro, y de pronto conocen las mieles del dinero y entonces ahora de la élite. A esa clase no pueden entrar ni que sean dueños de minas de diamante, a los cuales los grandes dioses modernos que vienen de otro planeta podrán alargar la vida hasta el punto de quitarle la vida a un joven de 20 años para incrustarse en una operación multimillonaria en cuestión de segundos, al cortarle la cabeza y colocarle en la espina dorsal, con la espina dorsal y el cerebro del joven al cuerpo viejo, y a las pocas horas puede estar nadando en una piscina 7 veces para allá, 7 veces, o atravesar un río a pulso, porque esa es la ciencia que apunta al futuro y eso lo trae entrañablemente el satánico capitalismo. El socialismo es totalmente distinto por la vida y es por una cantidad de cosas que la gente no conoce y por eso hablan erróneamente de cuestiones que todavía no ha visto un día de socialismo en una sociedad colombiana y en muchas partes de América Latina y mucho menos algo superior como el comunismo. Entonces nos enseñaron a diabilizar esta cosa cuando nos hemos quedado en las pezuñas del demonio. Y muchos grandes multimillonarios como los grandes emergentes multimillonarios y los dueños de bancos y todas esas cuestiones estarán, y dueños de periódicos, y eso, que estarán queriendo ser los primeros que se hagan esas operaciones con otros dioses, y dueños de diamantes y de oro, de minas, para después que sean ancianos decrépitos, que estén a punto de morir, por sus millones de pronto en cuestión de segundos, otros dioses le hacen esa operación y a un joven de 19 años le quitan la cabeza y le incrustan en el cuerpo del hombre, haciéndole una operación perfecta, y con el tiempo ese cuerpo va convirtiéndose en totalmente joven y con una fisonomía totalmente distinta, y el hombre se perpetuará por otros siglos más. Entonces, esas son el futuro que nos presenta la Santa Inquisición del capitalismo moderno. Por lo tanto, las clases sociales están ahí. El campesino, el que no tiene tierra y siempre se levantará y exigirá a los estados un pedazo de tierra para lucharle. Los grandes terratenientes, la burguesía, la élite oligárquica, de la cual se pasa de una clase media a una clase media alta, y una clase media alta a burgués, y un burgués alto a burgués industrial, y burgués industrial a la grande élite, esas que pusieron el hierro a los grandes negros con educación y sin educación natural o vulgaris en el ayer, y que son los sistemas los que entran ya en juego en esta lucha en la historia de la humanidad. Por lo tanto, cuando nos volvemos, que dice la abuela, dime con quién andas y te diré con quién eres. El que anda con gente culta aprenderá cultura. Si anda con gente vulgar, de pronto decimos aún los hombres más cultos algunas vulgaridades, que ya el lenguaje suez. Y el lenguaje suez es cuando nuestra lengua
reemplazamos las buenas palabras por palabras incultas o soeces o vulgares, y podemos decir aquella mujer de culo podrido, por ejemplo, como dije, y que pido excusas públicas en un comentario a alguien por haber motivo, cuando siendo una persona perfumada de la élite puede tener un chocho bastante perfumado y bastante erótico y digno de besar y de oler, porque hay tantas esencias, y como en las antiguas egipcios y egipcias, que usaban era puro perfumes y cosméticos que eróticos, que hacen que la mini que hace que alborota a los hombres. Entonces, ¿qué pasa, queridos estudiantes? Cuando vemos el populus y el vulgaris en esta segunda parte, nos estamos dando cuenta que muchos grandes intelectuales niegan la lucha de clase, pero es para estatizarnos y para desviar la atención de la verdadera corriente de la humanidad hacia la igualdad social, que es lo que no le gusta a los que siempre quieren tener y ser la gallina de arriba, que echan su porquería a la de abajo, y entonces los de abajo nacen algunos como el conejo Aprilla, pero no, el negro Aprilla, pero sí, que habla 4 idiomas, pero es totalmente un analfabeta y semianalfabeta, porque esta palabra es nulo de todo, y el otro semi, que conoce alguna cosa y quizá un par de idiomas, pero aún las verduleras de Berlín hablan el alemán, y las que venden yuca y papa en las grandes naciones y ciudades de Inglaterra, de Estados Unidos, de Pekín, de Japón, de todas partes, siempre hablarán su idioma natural y hablarán algún inglés muellero también, pero eso no quiere decir que sean personas totalmente cultas. Son cuestiones, hay mucha gente culta que es vulgar de palabra, y hay el vulgar que es vulgar por su naturaleza, nada más con verlo cómo camina, cómo se sienta, cómo habla, ya sabemos que es de escasez estrecha. Por lo tanto, esta es la segunda parte de qué es vulgar y clase social.